se pueden dividir en esto, ahora un poquito más a detalle, ¿no? Se pueden dividir en rayos gamma, que son muy energéticos, rayos X, que también son muy energéticos, rayos ultravioleta, que son muy energéticos. Después sigue el visible. Del sol que nos da, este es el visible. Y el visible podemos tener esta gama de colores. Desde el azul o violeta, que está en 400 nanómetros, pasando por el azul, en 420, 440. El verde, que está cercano a los 500 nanómetros, 532 nanómetros. El amarillo, 600 nanómetros. El rojo, 700 nanómetros. Entonces, vamos de los más energéticos hasta los menos energéticos. Después sigue el infrarrojo, las ondas de radar, microondas, ondas de radio. Esto que está aquí es el espectro que tenemos, el espectro electromagnético del Sol principalmente. Acá nos dice en las cantidades más energéticas que las longitudes de onda son muy pequeñas. Pero acá nos dice que las longitudes de onda son muy grandes. Es decir, una onda de radio, de microondas, una onda de radio es más o menos de 10 a las 5 metros. ¿No? Eso es muchísimo. O sea, por eso es que las ondas de radio pueden viajar por kilómetros y tener una buena señal razonable. ¿Ok? En cambio, los rayos gamma, sus longitudes de onda son pequeñas. Entonces, eso nos puede decir una idea, dar una idea de qué significa la longitud de onda. En primera, se le asocia a cada tipo de luz. Y segunda, eh, nos va a decir que esa longitud de onda nos dice qué tanto puede viajar la luz. En este caso, las ondas de radio pueden llegar más que, que los rayos gamma. Uh-huh. Vemos acá en cuestión de la onda, un comportamiento ondulatorio, esto es una onda. Vemos que aquí las ondas están muy cerquita, pero acá están muy separadas las ondas. Otra parte vemos que de izquierda a derecha la longitud de onda aumenta. Y entonces los colores se ordenan así, de violeta, azul, verdes, amarillos, naranjas y rojos. Nosotros sabemos que un rayo ultravioleta nos hace mucho daño, pero un rayo infrarrojo no, ¿verdad? Ya ven esa teoría que se generó hace un año, en que la gente no quería que le midieran la temperatura con luz, con un termómetro infrarrojo, porque pensaron que iban a morir, ¿sí? Entonces la gente estaba creyendo eso, no sé si ustedes hayan creído eso, espero que no. Somos hombres de ciencia, bueno, humanos de ciencia, no quiero decir hombres y mujeres, sino hombres sí, como hombre en general, el humano. Este, entonces, de acuerdo a esto, eh, los infrarrojos son muy poco energéticos. O sea, puede interactuar con nosotros sin cambiarnos la memoria. El azul no nos va a cambiar la memoria, pero sí nos puede generar, o bueno, el violeta nos puede generar un cáncer, ¿no? Un cáncer de piel. Un día en el sol, ustedes pueden estar en el día en el sol, ahí, bueno, en la Ciudad de México, un día que existe un muy grave y no te recomienden salir, te vayas a hacer ejercicio una hora, posiblemente o sales con algunas quemaduras leves, o quizá, depende de la persona, hasta cáncer de piel te puede dar. Pero si te exponemos a un termómetro durante una hora, un día y nada, no te va a hacer nada, ¿no? Entonces, así es como se va a clasificar, o se clasifica la luz y cómo la vamos a ver, ¿no? Los colores más energéticos, que es el violeta, el rojo, uh-huh, y los colores menos energéticos, que son los rojos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, aquí un poquito más a detalle. Uh-huh. Otra vez el espectro visible. Bueno, aquí de luz, pero es a lo que nosotros vemos, ¿no? Se sabe que por comprobado que la mujer puede ver más, ¿cómo se llama? Más colores que el hombre, ¿no? Por cuestiones ya de adaptación desde la prehistoria. Entonces el ojo de la mujer es más desarrollado para ver colores que el hombre. ¿Okay? Entonces puede ser que ellas vean más colores de los que se están apareciendo aquí. Pero eso sí científicamente está comprobado. Pero independientemente, pues en general creo que todos podemos ver estos colores. Hacia la izquierda está el ultravioleta, ultravioleta, violeta, azul, verde, amarillos, tonos de amarillos, naranjas e infrarrojos.
Veamos entonces, acá abajo está el espectro, ya con mayor detalle, en longitud de onda. En longitud de onda podemos hablar de los rayos cósmicos, que 10 a la menos 15 metros, o sea, es una longitud pequeñísima. Rayos gamma, un picómetro, ¿no? 10 a la menos 12, femtómetros a la menos 15. Angstroms es una unidad que vamos a utilizar mucho. Los rayos X tienen Angstrom. Si nosotros nos ponemos a dosis altas de rayos X, cuando nos hacen rayos X, pues sí nos puede dañar porque están del lado de los rayos energéticos, ¿no? Tenemos rayos ultravioleta, a la menos 8, a la menos 7. Ya en las micras, pues comienza a estar el infrarrojo. Y bien, en este pedacito nada más está el visible. Todos los colores que podemos ver están en este pedacito, de más o menos de 400 a 750 nanómetros. Quizá logremos ver a simple vista una longitud de 390 nanómetros, pero a 380 es muy difícil que el ojo humano lo vea. Aquí 750, a lo mejor a los 800 nanómetros, eso porque el ojo es un poco más sensible aquí, a los 800 nanómetros a lo mejor llegamos. Pero nada más tenemos, y en ese rango existen toda la gama de colores que podemos ver. Después de esto, pues está el infrarrojo, las microondas que van desde milímetros hasta kilómetros, las de radio, UHF, VHF, onda media, onda corta, bueno, y obviamente empiezan las bajas frecuencias, ¿no? Aumenta la longitud de onda y disminuye la baja frecuencia. Entonces, otra cosa, las longitudes, las rojas, que son menos energéticas, son de mayor longitud, son de menor frecuencia, contrario a las que son del lado izquierdo, vamos a llamarlas así, que son de menor longitud de onda, mayor energía y mayor frecuencia. Entonces, otra cantidad importante es la frecuencia. La frecuencia va relacionada entonces con la onda, con la luz. Más frecuencia, más energía. Menos frecuencia, menos energía. ¿Ok? Acá pues también viene otra forma de verlo. Como les decía, aquí está el arco iris, el radio, microondas, infrarrojos. Ahora aquí está invertido, al revés, ¿no? Hacia la izquierda es el infrarrojo y hacia la derecha es el ultravioleta, ¿sí? Entonces vamos de ultravioleta hacia infrarrojo y vamos de menor longitud de onda a mayor longitud de onda. Entonces, y vamos de menor energía a mayor energía del lado derecho. ¿Sí? Y hay un catálogo de las longitudes en las cuales se pueden encontrar todos los colores visibles, ¿no? Por ejemplo, al menos aquí ya hay un poquito más de colores. Y por ejemplo, un color violeta que si podemos ver, puede estar, bueno, tener esta frecuencia, pero puede estar entre 380 y 450 nanómetros. O sea, tenemos 70, 80, 70 nanómetros de diferencia, o el rango que puede estar el violeta. Usted dice 70 nanómetros, es muy poquito. Y a pesar de eso, ahí podemos ver muchos violetas, sí. El azul, de 450 a 475. 25 nanómetros nada más de azul. Ahí podemos ver todas las tonalidades. El cian, 476 a 495. Es un poco más amplio. El verde, 495, 570. El amarillo está entre 570 y 590 nanómetros. El naranja, 590, 620. Y el rojo entre 620 y 750. Por ejemplo, un apuntador común y corriente de los que vemos en clase presencial y todo eso, o el rojo quizá que están viendo aquí, bueno, pero es más el apuntador, tiene una longitud de onda de 632 nanómetros, está por aquí. O un láser verde, también hay apuntadores verde, tiene una longitud de onda de 532 nanómetros, que está por aquí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que a cada color, bueno, tenemos el espectro, y este espectro se divide en longitud de onda, en energía, en colores. A cada color le va a corresponder una longitud de onda o una energía. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Ninguna. ¿Ninguna? Ok. No, perfecto. Bueno, continuemos. Vamos acá. ¿Ustedes creen que el infrarrojo los va a matar? No, pero el 5G sí. No.
Sí, sí. Entonces te toman la temperatura en la frente o en la axila, en la oreja. ¿Ustedes saben cuál es el mejor lugar para detectar la temperatura? Medir la temperatura corporal. Profesor, ¿cuál es? ¿No sabe? ¿Alguien sabe? El oído. El oído es el lugar donde se puede medir mejor la temperatura. Y en su defecto, bueno, en la zona generalmente de la cabeza. Pero más práctico es en la frente. Eso de la mano, pues no, nada más es el cuento cuando te metes al súper, ahí me midieron la temperatura. Pero bueno, luego aparece uno frío. Un día fui a temperatura y dije, ¿qué temperatura? 32. ¿Y eso está bien o está mal? Pues yo creo, ¿no? Que está bien. Dije, no, ya hubiera estado muerto, o sea, con 32 grados. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ahora respecto el video anterior, pues se comentaron ahí varias cosas, ¿no? Como que las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esto o cómo relacionamos las ecuaciones de Maxwell con la luz? ¿Sí? Eso trataré de explicar, pero primero partamos de que pues la luz es una radiación electromagnética principalmente, bueno, la evidencia es el sol mismo, que nos emite diferentes colores y diferentes intensidades, ¿ok? Y que, pues también bien estudiado, que son campos electromagnéticos, ¿ok? Entonces es importante entender cómo son los campos eléctricos y magnéticos y cómo son en sí todos, ¿no? Y como vimos, las ecuaciones de Maxwell fue el que prácticamente se sentó a sumar, ¿cómo se llama? A unir estas ecuaciones, esta parte que estaba separada entre el magnetismo y la electricidad. Y entonces por eso es que se llaman ecuaciones de Maxwell, no solamente porque él las haya juntado, sino que también aportó algunas cantidades, ¿no? Y la primera ecuación de Maxwell es esta que les presento, que dice que la integral en una superficie cerrada del campo eléctrico E punto ds es la superficie. Entonces, la integral del campo que pasa a través de una cierta superficie es igual a la carga sobre epsilon 0. Epsilon 0 ya sabemos que es la permitividad en el vacío, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice la primera ecuación de Maxwell, que a lo mejor sí la ocuparon bastante, pero pues no se las presentaron como ecuación de Maxwell, nada más le dijeron, mira, es la ley, es la ecuación del campo. Pero no es la ecuación del campo. Aquí recordemos que la carga, bueno, aquí le puse cerrada, en una superficie cerrada, se puede expresar como la densidad por volumen. Recordemos que las densidades, por ejemplo, en este caso estoy hablando de ρ, densidad volumétrica, la densidad es masa entre volumen, cuando estamos hablando de masa. Pero aquí vamos a hablar de cargas, entonces no es densidad entre volumen, es carga por volumen, ¿sí? Entonces, en esta integral, si la densidad es constante, entonces queda la integral del volumen. La integral del volumen es el volumen. Y entonces la densidad ρ es carga por unidad de volumen. Muy parecida a la densidad de masa. Entonces, esta ecuación nos dice que el campo pasa por una cierta superficie. Si el campo logra pasar por una cierta superficie, eso va a ser igual a la carga que se está encerrando en esa superficie, ¿sí? Entonces imagínense que va el campo, las líneas del campo atraviesan una cierta superficie. Entonces hay un flujo, ¿no? Y es lo que nosotros le llamamos también como flujo eléctrico. Está la otra ley de Gauss, pero para el magnetismo, ¿sí? Y esta nos dice que la integral cerrada del campo magnético B.ds es igual a 0. Entonces esto nos dice que pues prácticamente no existen monopolos magnéticos. ¿Por qué no existen? Porque no se pueden separar el polo norte del polo sur, ¿no? de un imán. Entonces todas las líneas entrantes en una superficie salen. Al final el número total de líneas es el mismo. En el cambio del dibujito que estoy poniendo acá arriba, pues todas las líneas que pasan a esta superficie no regresan y se eliminan con las otras. Entonces, eso parte de lo que nos quiere decir la ley de Gauss, o las dos leyes de Gauss. Otra cosa que nos dice esta ley de Gauss
es que si tú tienes una carga positiva, sabemos que las líneas de campo salen de las cargas positivas, entonces hay un campo eléctrico. Si uno quiere medir el campo eléctrico a una cierta distancia por aquí, lo hacemos en una superficie. Si nosotros no quitamos la carga, ¿cuánto es el campo? Pues no hay campo. Es lo que quiere decir. Si no hay campo, si no hay carga, no tienes campo. Si no hay carga, significa que no hay densidad de carga eléctrica. Si no hay densidad de carga eléctrica, no tenemos carga. Y si no tenemos carga, no tenemos campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, el flujo eléctrico es cero, porque no hay nada de campo que salga, ¿no? Entonces es una forma de medir las líneas de campo del campo eléctrico. Entonces lo que nosotros le vamos a llamar, o se le llama las leyes de Gauss, y que una es para el flujo eléctrico y el otro sería para un tipo flujo magnético. Hay otra tercera ley que es la ley de Lenz-Faraday, ¿sí? Y esa tiene que ver con la FEM. La FEM, que es la fuerza electromotriz, Faraday, y para ustedes debe ser muy importante, debido, si quieren entender o trabajar con motores, ¿no? Es importante saber cómo es cómo a partir de un campo magnético generas un campo eléctrico. Entonces, esta ley de Lenz-Faraday dice que la integral sobre una trayectoria cerrada del campo eléctrico alrededor de una longitud debe ser igual a el negativo de la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Aquí viene, la ley de Faraday solamente te dice que la integral E.dl es igual a la razón de cambio del flujo respecto al tiempo. Lenz dijo que hay que ponerle un signo negativo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico alrededor de una trayectoria va a generar cambio en el flujo magnético, pero en sentido contrario, ¿sí? No en la misma dirección. ¿Para qué otra cosa sirve esta ley de Lenz-Faraday? ¿Alguien me puede decir cuáles son las unidades del campo eléctrico? Que no sean Newton ni Coulomb. ¿Cuáles son las unidades del campo eléctrico? ¿Nadie? No les dije que íbamos a ver campo eléctrico y magnético. Qué importante que lo repasaran. ¿Ya se fueron? No, porfa, que estamos. No, Entonces, recuerdo la de Newton sobre de Coulomb. no, pero ahí tiene otras unidades, que son más ingenieriles esas unidades que Newton sobre Coulomb. ¿Alguien me puede decir? Ahí ya lo encontró. Volt sobre metro. Volt sobre metro. Entonces, si el campo eléctrico es volt sobre metro, tiene esas unidades, y este dl representa longitud, una trayectoria, multiplico por metro, significa que esta cantidad me da volts, es decir, voltaje. Yo puedo calcular la diferencia de voltaje o el voltaje a partir de la integral E.dl. Es decir, si lo vemos de otra forma, el voltaje se puede obtener mediante el negativo de la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Esa es la fuerza electromotriz, la FEM. Por otra parte, también nos dice que el campo magnético, imagínense, tenemos E.dl, son dos vectores. Si me están pidiendo un producto punto, vamos a suponer que los dos sean paralelos. Entonces, E.dl se vuelve en E por dl. Si el campo es homogéneo, constante, entonces queda E por dl. dl, ¿qué es? Longitud. Entonces, el voltaje, si lo recuerdan, lo puedo calcular como campo eléctrico por longitud. ¿Sí? Pues todo lo que engloba esta expresión. Hay que recordar que el flujo magnético, esto es parecida a esta,
es B punto ds, campo que atraviesa una cierta superficie. Entonces, si nosotros logramos hacer que este flujo cambie con el tiempo, vamos a generar voltaje. Es lo que nos dice la ley de Lenz-Faraday, ¿no? Si tú haces que los campos magnéticos cambien con el tiempo, generas voltaje, ¿no? No sé si recuerdan, ustedes hayan visto el caso, este ejercicio, en el cual ustedes tienen una espira o una bobina, ¿sí? Y la bobina en sus extremos lo colocan a un multímetro, y entonces traen un imán, y el imán lo hacen pasar por la bobina, por dentro de la bobina. Si ustedes meten y sacan ese imán, es decir, van a cambiar el flujo que genera ese imán, el flujo magnético con el tiempo, van a notar que se induce una corriente sobre la bobina y esa corriente se puede leer en el multímetro, ¿sí? Y esa corriente pues, tiene una traducción a voltaje. Es lo que nos dice la ley de Lenz-Faraday, que tú puedes producir campo eléctrico o voltaje a partir de variaciones del flujo magnético con el tiempo, ¿sí? Después está la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère solamente es esto. Ya la ley de Ampère-Maxwell fue cuando le agregó esto, ¿no? El término de una corriente de desplazamiento. Y la ley de Ampère-Maxwell, que es la ley de Ampère solita, que es la integral del campo magnético a través de una trayectoria, es mu sub 0 por I. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético es proporcional a la corriente. Más corriente, más campo magnético. Más campo magnético, más corriente. Y ahí venía el ejemplo de que, por ejemplo, ustedes imagínense que tienen un alambrito. Vamos a suponer que tenemos un alambre, un conductor. Y sobre este conductor hace pasar una corriente. Y, de acuerdo a la ley de Ampère-Maxwell, sabemos que se va a generar un campo magnético alrededor del conductor. Y ¿cómo se llama? La distancia a la cual se va a generar, pues va a ser una distancia r, porque es el radio que se genera. En este caso, si la longitud es un círculo, pues sería 2πr, ¿no? Esta longitud de acá sería 2πr, la longitud, ¿sí? Entonces lo que vemos ahí es cómo van las líneas del campo magnético alrededor de la trayectoria, ¿sí? Entonces lo que hace es integrar las líneas del campo magnético en la dirección de la trayectoria. Más líneas de campo magnético en la dirección de la trayectoria, mayor corriente. Pero pues esto diría que esto es infinito, ¿no? Entonces, por otra parte, si logro pasar una corriente por un conductor y este me genera un campo magnético, se están moviendo las cargas para que haya corriente. No sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Es decir, las cargas que cambian con el tiempo es la corriente. Entonces, al cambiar cargas con la corriente significa que la carga va relacionada ¿con quién? Con el campo eléctrico. Y el campo eléctrico está relacionado con el flujo eléctrico. Entonces, necesariamente al pasar corriente por un conductor, no solamente se genera corriente ni campo magnético, también se está generando cambios en el campo eléctrico. ¿Sí? Y es lo que nos dice la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, estas 4 ecuaciones, como mencionan, forman el electromagnetismo, pero hay otras más importantes también, ¿no? Primero recordemos que la corriente es igual a la integral de J de B. ¿Qué es J? ¿Alguien sabe qué es J? Densidad. Así como tenemos densidades de carga, ρ, también hay densidad de corriente. La densidad de corriente se llama J. J es igual a la corriente por unidad de volumen. Nada más que aquí la ponemos en forma, el volumen lo ponemos en forma de integral. Entonces, aquí la I se puede expresar como la integral de J de B. Y el flujo eléctrico, pues no olvidemos que es E punto ds. Aparte de estas 4 ecuaciones de Maxwell, es muy importante estas dos que acabo de poner.
la fuerza de Lorentz, que es la fuerza electromagnética, EM, que contempla la fuerza eléctrica, ¿sí?, calculada por Coulomb, y la fuerza magnética. Esta fuerza magnética se calcula con la ley de Biot-Savart. No sé si la llegaron a ver, a conocer en su vida anterior. Pero entonces hay fuerzas magnéticas y fuerzas electromagnéticas. La fuerza de Lorentz es la fuerza que contempla el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí V es el campo magnético, V es la velocidad que tienen los electrones por un conductor, que es el caso que tenemos aquí, ¿no? Si hay el corriente por un conductor, genera un campo magnético. Y entonces existe una fuerza magnética. Y también está otra ecuación, que es la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es como si fuera la ecuación de conservación de energía. Es como si fuera el enlace como de esa vez. Aquí dice que si tú sumas la divergencia, nabla punto significa divergencia, y aquí J es este mismo J. Solo que te está diciendo que J ya no es solo un escalar, J es un vector. Porque es una densidad de corriente, es como si fuera una velocidad. ¿Sí? Entonces las velocidades sabemos que son vectores, ¿no? Entonces dice que la divergencia de la J, la divergencia de las corrientes más la derivada temporal de la densidad deben ser cero, ¿no? Es decir, si lo vemos de otro punto, divergencia de J es igual a menos la derivada de la densidad respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Si del lado derecho, derivada de ρ respecto a t, es decir, derivada de la densidad de corriente respecto al tiempo, ¿sí? Si tú haces que haya una razón de cambio de la densidad ρ respecto al tiempo, entonces estás haciendo que cambie la carga por unidad de tiempo. Si la densidad de carga va cambiando con el tiempo, significa que generas corriente. Es lo que te dice. Y la corriente la expresas con una divergencia. Un cambio de corriente se expresa con la divergencia. Si no hay cambio de la densidad ρ, pues no va a haber corriente. Y entonces se elimina, ¿no? Una con las dos van relacionadas. Entonces, las cuatro ecuaciones de Maxwell, más la fuerza de Lorentz y la ecuación de continuidad, nos sirven para hacer todo el electromagnetismo que se pueda hacer, ¿ok? Y no hay que olvidar cuáles son los valores de la constante dieléctrica en el vacío. Esta nos dice que tanto nos permite que el campo eléctrico se propague en el medio, ¿no? En este caso, esta es la capacidad que tiene el campo eléctrico de moverse en el vacío, ¿no? Aquí me faltó aclarar, pero lo puse. Las ecuaciones de Maxwell, todas las que vemos aquí, son en el vacío, o sea, el caso ideal, ¿sí? Acá tenemos la permitividad o permitividad magnética o permeabilidad magnética. Estos valores también están en su calculadora, pues los buscan, pues los quieren buscar. Por ejemplo, la epsilon 0 es la constante 32 para alguna, para mi calculadora y la de muchos. Ahí pueden checar que sí es ese valor más o menos. Y la otra es la constante mu 0. Yo creo que es la constante 0,8, ya no me acuerdo. No, constante 0,8 no, es constante 33. Sí, 1.25. Y entonces, ese es un repaso de las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí lo vieron el semestre pasado? Sí, ¿verdad? Bueno, su silencio dice mucho, entonces yo creo que sí, sí lo vieron. Vamos a la siguiente parte. Tal como lo vimos en el video, del lado izquierdo, pues están las ecuaciones que les presenté en la diapositiva anterior, que es la forma integral, ¿no? Pero existe algo que se llama su forma diferencial. Es decir, la ley de Gauss, en lugar de ser una integral, pasa como una divergencia.
Aquí nos diría que si la divergencia de E es 0, es decir, si el campo eléctrico no cambia con el espacio, entonces no tenemos carga. ¿Sí? La divergencia del campo magnético es 0. Acá tenemos la ley de Lenz-Faraday, que nos dice que es el rotacional de E es igual a menos derivada parcial de B respecto a T. O la ley de Ampère-Maxwell, que nos dice que el rotacional de B es I sub 0 por J más parcial de E respecto a T. ¿Okay? ¿Alguien tiene idea cómo pasar de lado izquierdo al lado derecho? No, profe. Pues qué mal. Deberían tener idea de cómo hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, en la primera ecuación, para que tengan un poquito de idea, ¿no? Y pues lo van a usar en algún momento en su carrera. Nosotros tenemos que aquí la densidad de la carga, ¿no? Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la carga se puede expresar como una integral de superficie de la densidad por el volumen. ¿De acuerdo? Nosotros, trabajando con la parte derecha, si aplicamos, hay un teorema en el cálculo vectorial que te dice cómo cambiar una integral de volumen a una integral de superficie. Y en este caso te dice que la integral de volumen, en este caso saco la ρ, la integral de volumen es una integral de superficie. ¿De quién? De nabla.e de S. Aquí estoy aplicando el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia te pasa una integral de volumen a una integral de superficie. O una integral de superficie a una integral de volumen. ¿Sí recuerdan el teorema de la divergencia? Bueno, tampoco eso. Tampoco. No, tampoco. No, pues sí están muy mal, ¿eh? Van a sufrir. Yo creo que para graduarse van a tardar unos 10 años más. Van a empezar a tomar las básicas cuando estén en cuarto semestre. Pero bueno, entonces, eso lo debieron ver en cálculo vectorial. Y si no lo vieron, debieron haberlo aprendido, ¿no? Porque es su obligación. Si ustedes pasaron con 10, presumen que saben el 100% de cálculo vectorial. O pasaron con 6, pues saben 60%. Y a lo mejor en el 40% no están estos teoremas, ¿no? Pero entonces hay un teorema en el cálculo vectorial, si les interesa saber de dónde viene, porque es importante. Sí estas matemáticas sí las van a aplicar en diferentes cursos. Recuerden, ustedes siguen llevando física, nada más que ya no se llama física. Entonces, ustedes pueden pasar una integral de volumen, es decir, la integral de volumen se puede transformar en una integral de campo. O al revés. A lo mejor vamos a trabajar con la parte izquierda para que quede más claro. Aquí ya no dejé espacio para esto. Dije ya. Deben saberlo. Pero, por ejemplo, el teorema de la divergencia te dice que la integral de un campo vectorial, por ejemplo, E, alrededor de una superficie, se puede expresar como una integral de volumen. ¿De quién? De la divergencia del campo vectorial que tengas. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia, ¿no? Este E puede ser cualquier campo vectorial que se te pegue la gana. Campo vectorial puede ser la fuerza, puede ser el campo, puede ser el campo gravitacional, puede ser un campo de velocidades en un fluido. Entonces ahí sin duda lo van a aplicar. De ahí pueden aplicar Bernoulli y muchas cosas más. De ahí viene la teoría de Sturlubil o Navier-Stokes también, que son teorías que ustedes van a aplicar en fluidos, en flujos. Entonces, el teorema de divergencia te dice que la integral de superficie se puede transformar en una integral de volumen. Pasamos de superficie a volumen y en lugar de poner E.S pones nabla.E, que es la divergencia. Entonces significa que el lado izquierdo lo puedo poner así, como nabla.E dB. ¿Sí? Y la carga
pues es la integral de ρ de b. Si las integrales son en el mismo volumen, significa, digamos, que puedo hacerlo así. Factorizar divergencia de E, paso del otro lado, o puedo, más bien, vamos a eliminarlo mejor así. O sí podría ser. No, sí, vamos a poner así como se pone. Entonces, factorizo la divergencia de E y paso del otro lado ρ sobre epsilon 0. Entonces lo encierro sobre el mismo volumen. Como el volumen es diferente de 0, lo que sí tiene que ser 0 es la divergencia de E. Entonces resulta eso. Que esta integral la pasaste a una ecuación diferencial. Y así pasa con las demás ecuaciones. Cuando tienes una integral de línea, que son estas dos, lo que ocupas en lugar de el teorema de la divergencia, utilizas el teorema de Stokes, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Stokes te dice que una integral de línea cerrada de E.dl se puede expresar como una integral de superficie. ¿Cómo? Mediante el rotacional alrededor de una superficie. Entonces, es lo que te dice el teorema de Stokes, ¿no? Y así es como se puede pasar de una ecuación a otra. ¿Okay? ¿Y cuál es la finalidad de trabajar con las ecuaciones diferenciales? Porque a veces es mucho más fácil trabajar con las ecuaciones diferenciales. ¿Son las mismas ecuaciones? Sí, son las mismas. Te dicen lo mismo. A eso me refiero que son las mismas. Te habla de los mismos fenómenos. No te inventa cosas. Solo que las interpretaciones puede ser a veces diferente. Por ejemplo, aquí te dice que la carga se puede generar a partir de divergencias del campo eléctrico. Aquí dice que las divergencias, es decir, los cambios, para eso hay que entender que es divergencia, que es rotacional, ¿no? Divergencia. Recuerden que la divergencia es un escalar. Es como la proyección, aquí tengo un habla.e, es la proyección del vector campo eléctrico en la dirección del gradiente. Y recuerden que el gradiente tiene que ver con derivadas parciales. Es decir, tiene que ver con las razones de cambio. Entonces, aquí lo que significa es la proyección del campo eléctrico en la dirección del gradiente. Entonces estamos viendo una razón de cambio, una proyección. Aquí estamos viendo un rotacional. Un rotacional significa que el campo eléctrico puede rotar sobre un plano. Entonces aquí nos dice que si tú haces que cambie el campo eléctrico no solamente en una sola dirección, sino mediante un rotacional, vas a generar campos magnéticos respecto al tiempo. O que campos magnéticos que cambian con el tiempo generan campos eléctricos rotantes. ¿Sí? De este lado, la siguiente ecuación dice que el rotacional de B, es decir, el rotacional de B o campos magnéticos que cambian con el tiempo y la posición, que pueden generar densidades de corriente y variaciones en el campo eléctrico, o al revés, de derecha a izquierda. Las variaciones del campo eléctrico con corriente te van a generar campo magnético. Eso es lo que en general te dice estas ecuaciones. Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones de Maxwell, ya sabemos que tiene campo eléctrico y campo magnético, pero ¿para qué nos va a servir respecto a las ondas electromagnéticas? Pues porque tienen campos eléctricos y magnéticos. Bueno, siguiente paso es pues determinar las ondas electromagnéticas. Es decir, ¿qué hacen estas ecuaciones al combinarse? Bueno, lo más fácil es trabajarlo en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Pues imagínense que tiene una burbuja y está vacía. No hay cargas, pero tampoco, como no hay cargas, pues tampoco puede haber un flujo de corriente. Entonces, se dice que en el vacío no hay fuentes. El que no haya fuentes, es decir, fuentes de carga, significa que la densidad de carga es cero. Y como la densidad de carga es cero, no hay carga dentro de una burbuja que tiene vacío adentro, entonces tampoco hay sumideros, es decir, no hay flujos de corriente. Estas son las condiciones que se deben de cumplir en el vacío. Si nosotros agarramos las ecuaciones de Maxwell, están aquí, estas ecuaciones, de la forma diferencial, nos diría que la divergencia de E, que es igual a ρ sobre epsilon 0, es igual a 0, porque en el vacío no hay fuentes. Aquí esta se queda tal cual, la de Lenz-Faraday también. La de Ampère-Maxwell cambia, porque dice que el rotacional es igual a mu sub 0 por J, pero si tampoco hay densidades,
de corriente, pues este término también es 0. ¿Ok? Entonces agarro las ecuaciones de Maxwell, les pongo las condiciones en el vacío y se van reduciendo. Y entonces ahora tengo un sistema de 4 ecuaciones. 4 ecuaciones vectoriales diferenciales. 4 ecuaciones vectoriales diferenciales. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? ¿Se acuerdan ustedes cómo se resolvió un sistema de ecuaciones? ¿Eso no se les ha olvidado? ¿Me pueden decir cómo resolver un sistema de ecuaciones? ¿Tampoco? Digo, pues si no, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya están pensando en las vacaciones. ¿Cómo resuelve un sistema de ecuaciones? ¿Se refiere a un sistema de ecuaciones diferenciales, profe? Un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones? A ver, recuerden segundo de secundaria, primera vez que les enseñan el álgebra y les muestran cómo resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí recuerdan ese momento? Sí, sí, profe. U odian las matemáticas, ¿no? Y No, están en no. aeronáutica. Es ¿Cómo se álgebra, resuelven las es ecuaciones? métodos por Ajá, sumatoria, pero por sustitución. eso, simplemente los básicos, ¿no? Suma y resta y sustitución. Pues hay que resolver estas ecuaciones, nada más que aquí hay operadores diferenciales que hay que hacerlos con sustitución. Principalmente despejamos una variable y la sustituimos en otra ecuación. Aquí algo similar vamos a hacer, ¿sí? Pero pues, tenemos que ocupar el álgebra vectorial. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Se puede hacer a mano, obviamente sabiendo un poquito de identidades vectoriales. Entonces, escojamos esta ecuación. Es decir, esta que está aquí. Ya ocupé esta. Y esta ecuación la tengo que sustituir en las otras tres. O alguna de estas tres, sustituirla en esta. ¿Cómo lo hago? Pues se ve un poco complicado. Entonces lo que hay que hacer es aplicar una operación. Así como la suma y la resta, de que te decían en segundo de secundaria, tienes dos ecuaciones, pero para que las puedas sumar tú multiplícala tantas veces te sea necesario. En este caso hay que multiplicarla por un nabla cruz. Es decir, apliquemos el rotacional a toda la ecuación. Y ustedes dirán, pues, ¿para qué me va a servir? Bueno, ahorita veremos. Entonces, si yo le aplico el rotacional a toda la ecuación, implica hacer esto. No ha afectado a la ecuación. ¿Ok? Y esto dice, no, pues en lugar de ser más fácil, es más difícil y aún no he sustituido ni una de estas ecuaciones. No, pues aguanta. Recuerda que esta identidad, que es un triple producto cruz, nabla cruz B, se puede expresar como nabla punto B menos nabla cuadrada B. Recuerden la reglita, esta de un vector A, cruz un vector B, cruz un vector C. ¿Okay? Entonces, a partir de esa regla, ustedes pueden asociar esto. Entonces, el lado izquierdo lo puedo reescribir usando esta expresión. Y aquí tengo divergencia de B. Pues sustituyamos divergencia de B. Ah, vale 0. Entonces ya la sustituí. Chiste que, del lado izquierdo, solamente resulta que es menos nabla cuadrada B. ¿Sí? Ahora, el lado derecho. El lado derecho tengo un rotacional cruz mu sub 0 e epsilon 0. Mu sub 0 epsilon 0 es una constante. Lo puedo sacar. Nabla es derivadas espaciales. Y aquí el E es una derivada temporal. Entonces, yo puedo meter esta derivada y quedarla de este modo. Porque esta derivada solamente es espacial y no afecta al campo. Al hacer esto, puedo sustituir rotacional de E, que es esta ecuación. ¿Sí? Y entonces, al sustituirla, meto aquí el rotacional de E, que es menos la derivada parcial respecto a B,
este es este, esto es esto, aquí meto esta cantidad, obtengo esto. ¿Sí? La única que no he usado es esta ecuación. ¿Y por qué no la uso? Porque es para el campo eléctrico. Y aquí, como pueden ver, todo está en términos de campo magnético. ¿Okay? Entonces ya se redujo esto. Ya esta es la solución. La solución de un sistema de ecuaciones diferenciales es otra ecuación diferencial. ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe. Sigamos acá. Entonces, esto que está aquí, lo copio y lo pego, menos. ¿Alguien sabe cómo se llama nabla cuadrada B? ¿O nabla cuadrada solito? Laplaciano, ¿no? El laplaciano, es decir, nabla.nabla es nabla cuadrada. Esto es el laplaciano. Por eso de la ecuación de Laplace, que imagino ya vieron matemáticas ultra superiores, este es el laplaciano. Hay algunas veces que, bueno, ustedes no lo van a ver, hay un cuadrado al cuadrado. Este se llama de Alembertiano. Entonces ahí las matemáticas inventan muchos símbolos para significar, ¿no? Entonces el laplaciano solito, ¿qué significa? Segundas derivadas respecto a la posición. El gradiente solito, ¿qué significa? Es un vector. El operador gradiente es esto. El laplaciano es esto. El del Lembertiano lo que hace es parecido al laplaciano, pero le agrega una tercera, una cuarta componente, que es la segunda derivada parcial respecto al tiempo, ¿no? Entonces, el del Lembertiano se pone cuando utilizas trabajas los campos electromagnéticos, pero relativistas, ¿no? Entonces también se puede trabajar con eso. Y pues para entender todas las cuestiones de agujeros negros, materia oscura, energía oscura, agujeros de gusano, cuerdas, si han escuchado, hay que trabajar con el de Alembertiano y pasar las ecuaciones de Maxwell a un formalismo relativista. Entonces ahí se me hace todo un merequetengue con las transformaciones de Lorentz, se pone bastante denso el asunto. Entonces, por si piensan cambiar de carrera a física, pues van a tener que chutarse todo eso. Hay personas que se han cambiado a aeronáuticos después de su carrera y dicen, no, yo no sirvo para la aeronáutica, no me gusta más la física, y hay gente que se cambia, ¿no? Entonces, eso lo podrían aprender. Pero bueno, aquí tenemos entonces el laplaciano del campo magnético, menos el laplaciano del campo magnético, es igual a mu sub 0 por epsilon 0, bueno, menos por la segunda derivada parcial de b respecto al tiempo. ¿Okay? Esto lo simplificamos. Nos queda esta expresión, que está aquí. Y esto lo podemos reacomodar. ¿Qué tenemos? El laplaciano, que es una segunda derivada parcial, una constante y una segunda derivada parcial respecto a t. Esto es la ecuación de onda. Esa es la muy conocida ecuación de onda, pero es una ecuación de onda para el campo magnético, lo cual nos dice que el campo magnético se mueve como onda. Entonces, tiene carácter ondulatorio. ¿Sí? Y ustedes pueden verificar, pueden sacar su calculadora y multiplicar la constante mu sub 0, que es la constante 33, por la constante 32 epsilon 0, le sacan raíz cuadrada y el inverso, y se van a dar cuenta que es el valor de la velocidad de la luz. ¿Alguien ya lo hizo? Que es parte de lo que se comenta en el video. Entonces, esta ecuación que está aquí es esta, es la ecuación de onda para el campo magnético, donde casualmente aquí sus constantes dan el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esto nos dice
que el campo magnético se comporte como onda. Es decir, la luz tiene un carácter ondulatorio. ¿Por qué? Porque obedece la ecuación de onda. Si su ecuación, al resolver estas ecuaciones de Maxwell hubiera sido la ecuación de calor, muy conocida ya antes de todo esto, entonces sería que el campo magnético se comporta como el calor, pero no, se comporta como onda. ¿Sí? Análogo a la ecuación del campo magnético está también la ecuación de onda para el campo eléctrico. ¿Qué se hace para obtenerla? Bueno, eso se le deja al lector en su casa. En lugar de empezar con esta ecuación, el rotacional de B, que es la ecuación de Lenz-Faraday, empezar con la ecuación de Ampère-Maxwell y hacer lo mismo, aplicar el rotacional por la izquierda, sustituir todos los demás y llegarán a esta ecuación. Entonces, esas ecuaciones son las ecuaciones de onda para el campo magnético y campo eléctrico en el vacío. ¿Sí? Tiene como constante la velocidad de la luz y esa es la solución. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe, ninguno. Todo bien. Entonces, si estas son las ecuaciones diferenciales. Hay que encontrar la solución. Pero ya ustedes pasaron ecuaciones diferenciales y ya saben al menos cuál es la forma de esa ecuación. La forma de esa ecuación, la solución de esa ecuación, puede ser en términos de seno o en términos de coseno. Principalmente, bueno, en términos de exponenciales imaginarias y después las exponenciales imaginarias se pasan a cosenos y senos. Entonces, trabajando en una sola dimensión, ¿no? Porque recuerda que aquí va en 3 dimensiones, por el laplaciano. La solución para cada uno de estos puede ponerse así, como que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico máximo, es decir, a la amplitud. Emax es la amplitud del campo eléctrico por coseno de K por X menos omega por T. Ustedes dirán, ¿quién chihuahuas es K? K se le llama vector de onda, después veremos detalles de ese, ¿no? Y omega es la frecuencia, no la frecuencia natural, ¿no? Sino la frecuencia periódica radial con la que oscila esta onda. Entonces, esta será la solución. Entonces, al final, al resolver las ecuaciones de Maxwell, resulta que los campos eléctricos y magnéticos se comportan como ondas. Por lo tanto, pues los campos electromagnéticos son ondas. La luz es una onda. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo viajan? Bueno, si lo vemos en este diagrama en el cual tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, otra cualidad importante es que siempre los campos eléctricos y magnéticos dentro de una onda son perpendiculares entre sí, siempre son perpendiculares. Viajan los dos al mismo tiempo, pero son perpendiculares. Es decir, el campo eléctrico puede estar en el eje Y y el campo Z está en el eje el campo B. Entonces, si nosotros realizamos un producto cruz entre E y B, ¿qué obtenemos del producto cruz? Un tercer vector perpendicular al plano en el que se encuentran los otros dos vectores. Entonces, veamos, el tercer vector perpendicular a E y B está en la dirección X. En esa dirección, aquí tiene una C, en esa dirección se propaga la onda. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta X acá nos indica la dirección en la que se está propagando la onda. Aunque los campos eléctricos puedan tener componentes en X, bueno, en Y y en Z. La onda, la luz, se va propagando en esta dirección. ¿Sí? La luz se va para allá y va en la dirección del producto cruz entre E y B. Entonces la luz se propaga, la onda se propaga, y en este caso le estamos trabajando nada más en una sola dimensión, como para que complicarse la vida. ¿Okay? ¿Puedo seguir o tengo que copiar? Creo que puedo seguir. Sí.
Puede continuar, profesor. Ok, muchas gracias, muy amables. Qué amabilidad de ustedes. Eso es bueno. Bueno, entonces, aquí, estos rayones, quién sabe qué onda. Acá entonces tenemos las ondas electromagnéticas, los campos, cómo pueden ser. ¿Sí? Entonces, definamos primero algo que se llama el vector de onda. El vector de onda lo presento aquí y es el K, que está acá. Este K se define como 2pi sobre lambda. ¿Quién es lambda? La longitud de onda. La longitud de onda es lo que les mostré al principio de hoy y al final de la última clase de la luz. La luz tiene una longitud de onda. Y esa longitud de onda está relacionada con el vector de onda. ¿Sí? La longitud de onda tiene unidades, bueno, lo hemos visto ahorita en nanómetros, pero tiene unidades de longitud, la longitud de onda. Entonces, el vector de onda tiene unidades de ¿qué? ¿Cuáles serían las unidades del vector de onda? Si la longitud de onda tiene unidades de metro, ¿cuáles serían las longitudes de onda del vector de onda? Metro a la -1. Metro a la -1, inverso. Frecuencia. Aquí hay una relación entre la frecuencia y la velocidad de la luz y la longitud de onda. Yo siempre les digo, bueno, ¿cómo relacionar estas expresiones? Bueno, recuerda de cinemática, ¿no? La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si estamos hablando de la luz, la velocidad de la luz es v. Bueno, la velocidad de la luz, en lugar de ser v, es c. La distancia que viaja la luz, en lugar de ser distancia, es la longitud de onda que viaja. Entonces, en lugar de x es lambda. Y te queda 1 sobre t. Pero 1 sobre t, ¿qué es? Frecuencia. Y así llegamos a esta expresión. La velocidad de la luz es igual a lambda veces la frecuencia. ¿Ok? Pero esa frecuencia es la frecuencia natural. A veces en muchos libros esa frecuencia viene como F minúscula. Esa frecuencia está relacionada con algo que se llama la frecuencia angular, que es la omega de aquí. La frecuencia angular es C igual a omega sobre K. Entonces, podemos mezclar estas dos ecuaciones, ¿no? Igualando la C. ¿Y qué resulta? Que la omega es igual a ¿qué? Si juntamos esas dos expresiones. Que omega es igual a K por lambda por B. Esa no es una B, es una nu. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, la omega al final resulta ser 2pi por la frecuencia. Entonces, así es como calculamos esta frecuencia omega. Esta se refiere a la frecuencia angular y esta se refiere al vector de onda. ¿Okay? Entonces aquí viene un dibujito. Entonces consideramos que aquí está pues, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares. Entonces el campo eléctrico, aquí denotado con las líneas amarillas o mostaza o naranjas, como la vean, van sobre este plano, sobre este. Entonces perpendicular a ese está este plano. Viajan las ondas. Entonces veamos, en el plano este rojo, el primero que pinté, ahí va la onda de forma sinusoidal. Bueno, aquí no, perdón, va para acá. Y después sigue. Y también el campo B, pues va de forma sinusoidal. Pero siempre son perpendiculares entre ellos. La luz viaja en esta dirección. Entonces se propaga la onda con campo eléctrico y magnético. ¿Sí? Como sabemos que la luz, la onda es luz, entonces la luz tiene colores, la luz es energética. Entonces
se está transportando energía. La onda transporta energía. ¿Okay? ¿Y cómo podemos medir la energía que transporta la onda? Ahí está, vamos a ver. Otra cosa importante es que la razón entre las amplitudes de los campos eléctricos y campo magnético es la velocidad de la luz. Esto siempre se cumple en el vacío. C es la magnitud del campo eléctrico entre el campo magnético. Es una constante. Si lo vemos aquí en una sección, en el plano YZ, que sería este plano, y viéramos en sección transversal a este plano, quedaría así, ¿no? En un tiempo ZY los campos son aquí, después se hacen más grandes, chicos, desaparecen. Cambian dirección, ahora van aquí, chicos de este lado, grandes, más chicos, más grandes. Y así se van turnando, ¿no? Alrededor de este plano o este plano que es el plano ZY. Entonces, aquí represento lo mismo. Tengo el vector B, el vector E, la dirección de propagación. Entonces, si yo hago el producto de E cruz B, me va a dar un tercer vector que es perpendicular a EB. En este sentido, que es sentido contrario a las manecillas, va en dirección positiva, se obtiene el vector S. Este vector S se le llama el vector de Poynting. El vector de Poynting va en la misma dirección en la que se propaga la luz. Y el vector de Poynting se obtiene a partir del producto cruz entre E y B. Es decir, es esto. Vector de Poynting es 1 sobre mu sub 0 E cruz B. Aquí pues ya viene ahí un truquito nada más. Aquí dice que la intensidad de la onda va a ser el promedio, average, del vector de Poynting. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Significa que hay que sacar el promedio. Cuando hago E cruz B, lo que hay que hacer es E cruz B, que va a quedar E máximo por B máximo, por el promedio del coseno del primero por el coseno del segundo, es decir, por el promedio del coseno cuadrado. El promedio temporal de un coseno cuadrado, ustedes lo pueden buscar, da un medio. Entonces, por esto sale un medio. ¿Por qué se saca el promedio temporal? Porque pues, es más apropiado trabajar con el promedio que con las cantidades directas. Entonces, usando la expresión que les puse acá, de que E sobre B es C, recordemos, E sobre B es C. El vector de Poynting lo podemos expresar como el cuadrado del campo eléctrico. O si lo podemos dejar en términos del campo magnético, queda como el cuadrado del campo magnético. ¿Ok? Este es el vector de Poynting, el que se propaga en la misma dirección de X. Y bueno, a lo mejor ustedes no recuerden, pero uno puede calcular la energía potencial almacenada en un capacitor. Y generalmente la energía eléctrica en un capacitor es proporcional al campo al cuadrado. Y la energía en un inductor es proporcional al campo magnético al cuadrado. ¿Alguien recuerda eso? Que la energía almacenada en un capacitor y en un inductor siempre va como al cuadrado del campo, es proporcional, salvo unas constantes. ¿Alguien lo recuerda? No, profe, Nadie sí más nos, lo recuerda. sí nos lo habían enseñado. No, pues, si alguien lo recuerda, qué bueno, si no, pues hay que ponerse a repasar. Y entonces, vean, aquí el vector de Poynting, que es en la dirección de propagación de la luz, tiene unidades proporcionales al campo eléctrico o proporcionales al campo magnético, como sucede con la energía. Es decir, el vector de Poynting está transportando energía, la energía de la onda. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace este vector de Poynting. Entonces, en resumen,
El espectro electromagnético está formado por campos eléctricos y magnéticos. Entonces es importante estudiar el electromagnetismo o la electrodinámica ya como tal. Y después del electromagnetismo, bueno, quién, quién te dice del electromagnetismo? Pues te lo dicen las ecuaciones de Maxwell. Entonces hay que entender las ecuaciones de Maxwell, resolverlas, ¿y qué te da? Te da una ecuación de onda y te dice que el campo magnético y el campo eléctrico se comportan como ondas. ¿Por qué? Porque se hace la ecuación de onda. Y que su constante de proporcionalidad tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces no hay duda que los campos eléctricos y magnéticos, las ecuaciones de Maxwell que se diseñaron en su momento y que son debidas a Coulomb, a Faraday y muchas personas más, se aterriza en que sí, la luz se comporta como onda. Y entonces la onda puede viajar en un medio, pero también puede viajar en el vacío. En el vacío, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, también en el no vacío. Y que la dirección de propagación de la luz es el vector de Poynting. Y que ese vector de Poynting tiene unidades proporcionales a la energía. Es decir, el vector de Poynting, entonces, de cierto modo, transporta energía. Eso es lo que hace nuestro vector de Poynting, ¿no? ¿Qué cambia cuando tenemos materia en el medio con estas ecuaciones? Pues sí cambia demasiado, ¿no? Cuando tenemos un material dieléctrico y todo eso, hay que cambiar estas ecuaciones. Eso ya no es parte de aquí, y nada más es el repaso. Hay una ecuación que nos dice que D es un campo eléctrico y es epsilon 0 por E. Si ustedes meten polarización, entonces hay que ver si se polarizó el material, entonces le agregas la polarización. También está el otro, que es el campo H. El campo H, si no mal recuerdo, es E sobre mu sub 0, perdón, B sobre mu sub 0. Entonces, nosotros ahorita trabajamos de B y de E, que es en el vacío. Pero cuando ya el medio donde se propaga la onda depende del material, entonces vamos a hablar del vector eléctrico de desplazamiento y de la intensidad del campo magnético H. De hecho, H se le llama más campo magnético, pero por comodidad, el B últimamente se le llama campo magnético. Pero entonces, en eso cambiaría las ecuaciones, si ustedes en su momento van a trabajar con estas ecuaciones, aunque no lo quieran, cuando tengan campos eléctricos propagándose por un medio. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, Creo que no, profe. creo Todo que bien, no. profe, Todo muchas bien, gracias. todo bien. Todo bien. Bueno, pues ya regresando de vacaciones, veremos ejemplos de este vector de Poynting. Espero que lo repasen. Pero antes de irnos, sí me gustaría que me dijeran, por ejemplo, cuáles son realmente las unidades del vector de Poynting. ¿Sí? Primero, ¿cuáles son las unidades de mu sub 0? Pues veamos, ¿no? Si no se las saben, pues las vemos acá. Y si no, las podemos deducir de la ley de Ampère. O sea, esto de menos. Aquí está. Mu sub 0 tiene unidades. ¿Qué son la T? Tesla, Tesla. M metro, Metro, y A. ampere. Ampere. Tesla, metro, ampere, ¿no? Eso es lo que es que tiene la mu sub 0. Entonces, si hacemos un análisis adimensional, bueno, dimensional, 1 sobre mu 0, recuerden que sería 1 Tesla metro sobre ampere. Estas son las unidades de mu sub 0. ¿Cuáles son las unidades del campo eléctrico? Volt sobre metro. ¿Cuáles son las unidades del campo magnético? Teslas, Teslas. No Weber, Weber es la densidad. Entonces podemos simplificar esto. Nos va a quedar ampere sobre Tesla, metro, volt, metro, Tesla. Tesla con Tesla se va. Y nos queda
como unidades. Ampere, volt sobre metro cuadrado. Ampere por volt, ¿qué son? ¿Qué es el ampere por volt? No. ¿Qué es el ampere por volt sobre volt? Bueno, por volt. Watts. Watts, o de otra forma se le conoce. Vatio. Vatio, ¿no? Ok. Entonces, el vatio, pero entonces ¿es potencia o es energía? ¿Qué será? ¿O es voltaje? Potencia. Es potencia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahí es potencia. Aquí, en pocas palabras, sería como que watts por metro cuadrado. Eso es lo que transporta, son las unidades del vector de Poynting, ¿no? Watts sobre metro al cuadrado. ¿Ok? Es decir, muy parecido a lo que les puse al principio, ¿verdad? Si recuerdan eso. El día de hoy. Sí, profe, en la gráfica. En la gráfica, ¿no? Aquí dice watts por metro cuadrado. Entonces, lo que se mide aquí pues, es prácticamente el vector de Poynting. Bueno, pues sería todo por esta semana. Nos estaremos viendo, escuchando el martes 13. Espero que no se les olvide lo que hemos visto. Y bueno, pues sería todo. Que estén muy bien. No se vayan a la playa. O si se van, pues que se vayan sus familiares. Los queremos vivos. Entonces, cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Profe, Gracias, profe. Igualmente que esté esperemos bien. regresar vivos. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe.